A continuación resolveremos un ejemplo sobre propiedades coligativas. El ejemplo dice lo siguiente: a 29 grados centígrados la presión de vapor del agua es 30 torr. Si a 900 gramos de agua se le agregan 2 moles de urea, CONH2 soluto no disociable, calcular a. la presión de vapor de la solución, b. el porcentaje en peso de la solución, c. la temperatura de congelación de la solución, d. la presión osmótica si la densidad de la solución es 1,02 gramos sobre mililitro y e. el descenso en la presión de vapor. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Como podemos interpretar del enunciado, se trata de un ejemplo en el cual nos solicitan determinar diferentes variables relacionadas con el tema de las soluciones, tanto unidades de concentración como son el porcentaje en peso de la solución, como propiedades coligativas tales como la presión de vapor de la solución, la temperatura de congelación de la solución, la presión osmótica y el descenso en la presión de vapor. Nos indican en el enunciado que a determinada cantidad de agua se le adiciona determinada cantidad de urea. Por tanto, el soluto viene a ser la urea, para la cual nos indican la fórmula molecular, que es CONH2, y el solvente viene a ser entonces el agua. Nos dicen que este soluto es no disociable, por tanto no se separa en iones cuando se disuelve en el agua. Nos indican que la presión de vapor del agua es de 30 torr a 29 grados centígrados. Por tanto escribimos que la presión del solvente puro es igual a 30 torr, y lo que es equivalente en atmósferas. Recordemos que una atmósfera es aproximadamente 760 torr, por tanto multiplicamos este valor por la siguiente relación, por una atmósfera que se relaciona con 760 torr, y obtenemos este valor también en unidades de atmósferas, cancelando las unidades de torr. Tenemos entonces que la presión de vapor del solvente puro, es decir del agua, es igual a 0,040 atmósferas cuando la temperatura es de 29 grados centígrados. De 29 grados centígrados tenemos que vamos a manejar también esta temperatura en escala absoluta, por tanto sumamos el valor de 273,15, lo que nos da una temperatura en escala absoluta igual a 302,15 Kelvin. Nos indican además la cantidad en gramos del solvente, así como la cantidad en moles del soluto. Por tanto escribimos que la cantidad en gramos del solvente es igual a 900 gramos del solvente, es decir del agua. Como más adelante tendremos que emplear unidades de concentración molal, es decir la molalidad, preferible también conocer el valor de los kilogramos del solvente, multiplicando este valor por un kilogramo de solvente, que se relaciona con 1000 gramos de solvente. Cancelamos las unidades de gramos de solvente y obtenemos entonces el valor de 0,9 kilogramos de solvente. Escribimos además que tenemos 2 moles de soluto, es decir 2 moles de urea, y ahora vamos a proceder a determinar cada una de las incógnitas que nos solicitan encontrar. Continuando entonces con el desarrollo del presente ejercicio, para la parte A tenemos que determinar la presión de vapor de la solución o presión parcial de la solución. Para ello vamos a hacer uso de las ecuaciones que definen el descenso en la presión de vapor. Recordemos que el descenso en la presión de vapor es igual a la fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente puro, y a su vez el descenso en la presión de vapor se puede calcular también como la presión del solvente puro menos la presión de la solución, que es la correspondiente también al solvente en solución. Estas dos expresiones entonces las podemos igualar y tenemos entonces que la fracción molar del soluto por la presión parcial o presión de vapor del solvente puro es igual entonces a la presión de vapor del solvente puro menos la presión de la solución. De esa expresión entonces despejamos la variable presión de vapor de la solución y tenemos que esta va a ser igual a la presión de vapor del solvente puro menos la fracción molar del soluto, que multiplica la presión de vapor del solvente puro. De esta expresión podemos sacar factor común presión de vapor del solvente puro, con lo que obtenemos la siguiente expresión, que la presión de la solución es igual entonces a la presión de vapor del solvente puro
que multiplica el valor de 1 menos la fracción molar del soluto. Esta ecuación la denotaremos como la número 1. Conocemos la presión de vapor del solvente puro, pero desconocemos la fracción molar del soluto. Para hallar entonces la fracción molar del soluto necesitamos conocer las moles de soluto, las cuales han sido dadas en el enunciado, pero desconocemos las moles de solvente. Por tanto, determinemos primero las moles del solvente, es decir, las moles de agua presentes. Recordemos que las moles se calculan como el cociente entre la cantidad en gramos de una sustancia sobre el peso molecular de dicha sustancia, en este caso el solvente. En esta expresión reemplazamos el valor de 900 gramos del solvente, es decir, de agua, sobre el peso molecular del agua, el cual lo determinaremos a continuación. Tenemos entonces que el peso molecular del agua como solvente es igual a 2 átomos de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, más un átomo de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16, y esto nos da 18 gramos de agua por cada mol de agua. Reemplazamos este valor en la expresión que estamos desarrollando y tenemos entonces 900 gramos de solvente sobre 18 gramos de solvente por cada mol de solvente. De este modo entonces cancelamos las unidades de gramos de solvente y obtenemos el valor de moles de solvente iguales a 900 dividido 18, que nos da 50 moles de solvente. Con este valor entonces y con las moles de soluto podemos entonces determinar la fracción molar del soluto. Recordemos que la fracción molar de un componente en solución es igual a, en este caso el soluto, las moles de soluto sobre las moles de solución, y eso es igual a su vez a las moles de soluto sobre las moles de solución, que son iguales a la suma de las moles de soluto más las moles del solvente. Reemplazamos valores en esta ecuación y tenemos entonces 2 sobre 2 más 50, y esto en unidades de moles de soluto sobre moles de solución. Tenemos entonces 2 sobre 2 más 50, que nos da un valor de la fracción molar de soluto igual a 0,03846. Recordemos que esto está realmente en unidades de moles de soluto sobre moles de solución, aunque normalmente se suele omitir para las fracciones molares. Con estos valores conocidos, específicamente el valor de la fracción molar de soluto, que notaremos como 2, vamos a reemplazarlo en la ecuación número 1. Reemplacemos entonces el valor obtenido 2 en la ecuación 1 para determinar la presión de la solución. Tenemos entonces que la presión de la solución viene a ser igual a la presión de vapor del solvente puro, que es de 30 torr, y recordemos también que un torr es aproximadamente igual a 1 milímetro de mercurio como unidades de presión. Por tanto, en lugar de escribir 30 torr vamos a escribir 30 milímetros de mercurio, que multiplica entonces el valor de 1 menos la fracción molar de soluto que acabamos de determinar, igual a 0,03846. Efectuando entonces la operación indicada, tenemos que la presión de la solución es igual a 28,85 milímetros de mercurio. Hemos resuelto entonces la parte A del presente ejemplo. Vamos ahora a resolver la parte B, donde nos solicitan hallar el porcentaje en peso de la solución. Determinando entonces la parte B del presente ejemplo, tenemos que el porcentaje en peso es igual a la cantidad en gramos de soluto sobre la cantidad en gramos de solución por 100%, y a su vez la cantidad en gramos de la solución es igual a la cantidad en gramos del soluto más la cantidad en gramos del solvente. Conocemos la cantidad en gramos de solvente, pero desconocemos la cantidad en gramos de soluto. Vamos entonces a determinar primero la cantidad en gramos de soluto, es decir, de la urea que se encuentran presentes para hallar el porcentaje en peso. Tenemos entonces que las moles de soluto, es decir, de urea, son iguales a la cantidad en gramos de soluto sobre el peso molecular del soluto. De esa expresión entonces vamos a despejar la variable cantidad en gramos del soluto, la cual es igual al peso molecular del soluto que multiplican las moles de soluto. Para determinar la cantidad en gramos de soluto debemos determinar primero el peso molecular del soluto, es decir, el peso molecular de la urea. Recordemos la fórmula molecular de la urea, que es CONH2+2, por tanto el peso molecular de la urea se halla como un átomo de carbono por el peso atómico del carbono, que es 12, más un átomo de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16, más 2 átomos de nitrógeno por el peso atómico del nitrógeno, que es 14, más 2 por 2 por un átomo de hidrógeno, y luego de efectuar estas operaciones indicadas vamos a obtener el valor de 60 gramos de urea sobre mol de urea. Conociendo entonces el peso molecular del soluto,
y las moles de soluto, determinemos entonces la cantidad en gramos del soluto. Tenemos 60 gramos del soluto por mol del soluto, y esto que multiplica las 2 moles de soluto que nos dan en el enunciado. Por tanto, cancelamos las unidades de moles de soluto y obtenemos el valor de 60 por 2 igual a 120 gramos de soluto. De este modo entonces reemplazamos el valor de la cantidad en gramos de soluto, 120 gramos, más los 900 gramos de solvente, lo que nos da el valor de gramos de solución igual a 1020 gramos de solución. De este modo entonces podemos determinar el porcentaje en peso de la solución como unidad de medida de la concentración. Tenemos que el porcentaje en peso es igual a 120 gramos de soluto sobre 1020 gramos de solución por 100%, y esto nos da entonces el siguiente valor, que el porcentaje en peso viene a ser igual a 11,76% en unidades de gramos de soluto sobre gramos de solución. De este modo hemos resuelto la parte B del presente ejemplo. Vamos ahora a resolver la parte C, donde nos solicitan la temperatura de congelación de la solución. Continuando entonces con el presente ejemplo, vamos a determinar entonces la temperatura de congelación de la solución. Para ello vamos a hacer uso de las expresiones que definen el descenso crioscópico. Tenemos que el descenso crioscópico es igual a la temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución. Y a su vez recordemos que el descenso crioscópico se puede calcular como la constante crioscópica molar que multiplica a la molalidad de la solución. Combinemos entonces ambas expresiones y tenemos entonces que la temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución es igual entonces a la constante crioscópica molar por la molalidad. Y de esta expresión vamos a despejar la variable temperatura de congelación de la solución, la cual es entonces igual a la temperatura de congelación del solvente puro menos la constante crioscópica por la molalidad. Tenemos que el solvente es el agua y para el agua podemos obtener los siguientes valores a partir de tablas de libros especializados. Tenemos que la temperatura de congelación del agua a condiciones normales cuando se encuentra pura es igual a 0,0 grados centígrados y el valor de la constante crioscópica molar para el agua es igual a 1,86 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Solo nos falta entonces determinar el valor de la molalidad para hallar la temperatura de congelación de la solución. Recordemos que la molalidad es igual a las moles de soluto sobre los kilogramos de solvente. Tenemos entonces que las moles de soluto son iguales a 2 moles de soluto sobre 0,9 kilogramos de solvente. Tenemos entonces que dividimos 2 entre 0,9 y obtenemos que la molalidad es igual a 2,22 moles de soluto sobre kilogramos de solvente. De este modo reemplazamos los valores conocidos en la expresión para determinar la temperatura de congelación de la solución. Tenemos entonces que la temperatura de congelación de la solución es igual entonces a la temperatura de congelación del solvente puro, es decir, del agua, 0,0 grados centígrados, menos la constante crioscópica molar, que es de 1,86 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Y eso a su vez por el valor de la molalidad, que es de 2,22 moles de soluto sobre kilogramo de solvente. De este modo entonces cancelamos las unidades de kilogramos de solvente con kilogramos de solvente, moles de soluto con moles de soluto, y obtenemos el valor de temperatura de congelación de la solución igual a menos 4,13 grados centígrados. De este modo, con este valor hemos determinado la parte C del presente ejemplo. Vamos ahora a resolver la parte D. Hemos resuelto entonces la parte C del presente ejemplo, donde hallamos la temperatura de congelación. En la parte D nos piden determinar la presión osmótica pi de la solución. Para ello recordemos que la presión osmótica es igual a la molaridad de la solución por la constante de los gases R por la temperatura. No conocemos el valor de la molaridad, por tanto vamos a determinarla a partir del valor de la densidad de la solución, que es 1,02 gramos de soluto por mililitro de solución. Vamos a pasar entonces
gramos de soluto a moles de soluto. Recordemos que el peso molecular que determinamos para la urea nos dice que tenemos 60 gramos de urea por cada mol de urea. Por tanto, una mol de urea, es decir, una mol de soluto, se relaciona con 60 gramos de soluto. Y ahora multiplicamos por 1000 mililitros que se relacionan con un litro de solución. De este modo entonces cancelamos las unidades de gramos de soluto con gramos de soluto, mililitros de solución con mililitros de solución y obtenemos el valor de la molaridad M igual a 17 moles de soluto por litro de solución. Con este valor entonces y conociendo la temperatura absoluta en que se encuentra la disolución podemos determinar la presión osmótica pi, la cual es igual a la molaridad 17 moles de soluto por litro de solución que multiplica la constante de los gases que es de 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Y esto que multiplica a su vez el valor de la temperatura absoluta que es de 302,15 Kelvin. De este modo cancelamos las unidades de moles con moles, litros con litros, grados Kelvin con grados Kelvin y obtenemos el valor de la presión osmótica pi igual a 421,20 atmósferas. Por último vamos a determinar el descenso en la presión de vapor. Por último determinaremos entonces el descenso en la presión de vapor. Recordemos que el descenso en la presión de vapor es igual a la presión de vapor del solvente puro, es decir del agua, menos la presión de vapor de la solución. Conocemos ambos valores, los cuales hemos determinado con anterioridad. Tenemos entonces presión de vapor del solvente puro a la temperatura indicada, es decir 30 milímetros de mercurio, menos la presión de vapor de la solución que es de 28,85 milímetros de mercurio, y eso nos da entonces un valor en el descenso de la presión de vapor igual a 1,15 milímetros de mercurio. Con ese valor entonces hemos resuelto la parte E del presente ejemplo, y de este modo hemos resuelto entonces el presente ejemplo referente a propiedades coligativas de soluciones, en el cual hemos involucrado las distintas variables o distintas propiedades coligativas que caracterizan las soluciones.